Dios les bendiga a cada uno de los que nos están escuchando a través de este audio. Hay una palabra que quiero compartir contigo que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 1 al verso 6. Y dice así, ponga atención por favor. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en día de reposo le sanarían a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, en forma de pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, para destruirle. Gloria al nombre bendito de Jesús. Para empezar, quiero pensar que a Jesús no se le busca para destruirle. No se puede. Y tampoco se debería se le busca para adorarle. A Jesús se le busca para bendecirle, para darle la gloria, para agradecerle lo grande que es lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero aquí había un grupo de personas que lo querían buscar para destruirlo, lo querían acechar. Y es lo que vamos a estar predicando. Esta palabra está en el encabezado, dice que es el hombre que tenía una mano seca. ¿Puede imaginar a usted una persona con una mano seca o una mano sin poderla mover? Quizá no sea en el sentido literal que la mano haya estado seca, pero que haya estado imposibilitada. Y eso es suficiente para poder limitarle en diferentes áreas laborales, sociales y de aceptación. Este hombre tenía problemas emocionales, tenía problemas laborales, tenía problemas en su misma congregación. Pero Jesús llega en ese momento, y a mí me gusta la palabra cuando dice el verso número 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Yo estoy seguro que había muchas más cosas en esa sinagoga, pero aquí el evangelista me está registrando una necesidad que Cristo puede ver cuando Él entra. Una palabra interesante es que Jesús entró en la sinagoga. Las sinagogas eran lugares donde los judíos se reunían a falta de su templo. Entonces hoy vienen siendo nuestras iglesias, nuestras congregaciones o los lugares donde nos reunimos para adorar el nombre de Dios. Entonces dice que Jesús entró otra vez ahí y que pudo ver a un hombre con una necesidad. Hoy Jesús viene aquí a través de esta predicación y está entrando en tu mente, está entrando en tu corazón por la palabra. Y Él está viendo con sus ojos espirituales la necesidad que hay en ti, la necesidad de ser bendecido, la necesidad que hay de ser consolado. Hay gente que está triste, hay gente que está sufriendo, hay gente que pasa por desilusiones, hay gente que la han difamado, hay personas que las han desilusionado, hay otros que les han sido infieles y están destrozados, están dolidos, están con resentimiento, están llorando y necesitan que Jesús vea su necesidad. Y hoy quiero decirte que Jesucristo ya vio tu necesidad y Él tiene para ti la bendición que tú necesitas. Él tiene su Espíritu Santo, Él tiene su palabra, Él tiene su gracia, Él tiene su amor. Si tú recibes la palabra de Dios, si tú recibes el perdón de tus pecados, si tú recibes la gracia soberana de nuestro Señor, yo te aseguro que tu día será diferente, que tu situación será distinta. Por eso es que aquí Jesús nota las necesidades. Yo quiero pensar que en esa sinagoga había cosas en las que Jesús también se pudo haber fijado, como un buen testimonio, una buena lectura, una buena organización, un buen número de feligreses, pero Él no se fijó en eso. Él se fijó en el dolor que estaba aprisionando a un hombre y que este hombre, estando en la misma casa de Dios, había sido olvidado. Aún con la palabra en la ley ya de que Dios tenía suficiente poder y autoridad para restaurarle su mano. Y ese problema se mueve en muchas iglesias, en muchas familias, en muchas personas que creemos en el Señor. Tenemos en nuestros cuerpos o en nuestras congregaciones o en nuestros hogares personas con enfermedades distintas que tienen la necesidad del poder de Dios y nosotros hemos quizá orado una vez, orado dos veces y por la falta del milagro hemos dejado de ver la necesidad que está ahí, la olvidamos.
Y aquí este hombre estaba ahí en la sinagoga siendo puesto a un lado, siendo puesto en el segundo término para eh, darle lugar a la ceremonia y a la palabra, pero su necesidad no había sido resuelta. Sin embargo, el hombre maneja las cosas según su entendimiento, pero Dios maneja las cosas según su poder y su misericordia. Aquí a mí me gusta la palabra otra vez y la palabra que dice entró Jesús. Esto me habla de que Jesús ya había ido una vez y había salido, y había vuelto una vez y había vuelto a salir y había vuelto otra vez. Si Dios no te sana la primera oración, te va a sanar a la segunda. Si no te sana la segunda, te va a sanar a la tercera. Y si no te sana la tercera, tu fe estará siendo probada. Y te voy a decir algo, no solamente vas a ser sanado, sino que también vas a ser promovido a un nuevo nivel espiritual de gloria y de fe en Cristo Jesús. Porque las bendiciones son para aquellos que saben permanecer. Entonces, Jesús entra constantemente a tu casa y observa tu problema, pero también Él está esperando que tú vayas a buscarle en oración, que te refugies en Él, que creas la palabra. Y aquí estaba este hombre ese día bien pudo haberse quedado en su casa, bien pudo haber pensado, ya he ido a la iglesia, han orado por mí los pastores, han orado evangelistas, han orado los líderes y no ha pasado nada, ya no voy a ir. Sin embargo, ese pensamiento ni siquiera estaba en ese momento, en esa persona. Él había dicho, yo voy a ir a buscar la presencia de Dios, aunque me sane o aunque no me sane. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y eso es lo más hermoso, buscar al sanador y no al que da solamente la sanidad. La sanidad es una cosa y el que tiene la sanidad es otra cosa. Busque a su sanador y no busque solamente su sanidad. Bendito es el nombre de Jesús. Así es que qué bueno por este hermano que estaba haciendo al asistir a la congregación sin pretextos, sin argumentos, sin lloriqueos, sin estar buscando lo secundario, sino lo primario. Él buscaba la palabra, él buscaba acercarse a Dios, él buscaba estar en ese momento, demostrando fe, demostrando obediencia, demostrando resistencia y demostrando que el control de las cosas lo tenía Dios. Y si tú tienes estas características que acabamos de mencionar, tarde o temprano ocurrirá lo que tú estás creyendo que pasará en tu vida y Dios se glorificará contigo, como lo hizo con este hombre. Pero es necesario estar en el lugar correcto, con las personas correctas. Él tenía seca una mano. Dime, ¿tú qué es lo que tienes? ¿Tienes seco una mano? ¿Tienes seco el espíritu? ¿Tienes seco tu corazón? ¿O vamos a dejar esas cosas que nos afectan y vamos a pensar en cosas positivas? ¿Tienes el poder de Dios? ¿Tienes la oración en tu mano? ¿Tienes el ayuno? ¿Tienes la consagración? ¿Tienes la santificación? ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes agradecimiento para el Señor? Si tienes eso, bendito eres tú en este momento, porque traes alabanzas para tu Dios y para tu Señor. Es bueno ponernos a pensar de esta manera en que Dios también necesita que llevemos cosas positivas, cosas productivas, como gozo, como fidelidad, agradecimiento, testimonios, y no siempre llevemos nuestras necesidades. Podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Gloria al nombre de Jesús, identificando lo que en mí hace falta. Seca una mano, pero yo puedo pensar que también me puedo estar secando por dentro. Me puede estar faltando amor de Dios. Me puede estar faltando su presencia. Me puede estar faltando su espíritu. Puedo estar en la congregación, pero puedo tener mi corazón lleno de rabia, de resentimiento o de celos. Vamos a los últimos pasajes que acabamos de leer. Dice la escritura en los versos 5 y 6. Dice, mirándolos alrededor con enojo, Jesús miró con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Pero fíjese bien que dice el 6. Después de que ellos vieron el milagro, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para destruir a Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces quiere decir que en esa iglesia el problema más grande no lo tenía el hombre que tenía seca la mano. El problema más grande lo tenían aquellas personas que tenían el corazón duro, que tenían su entendimiento embotado, entenebrecido, que estaban hablando de Dios y ajenos de su presencia, ajenos de su voluntad. Qué tremendo y qué vergonzoso es que alguien me predique a mí la palabra de Dios y que no tenga el temor de Dios. Qué triste es que alguien venga a hablarte a ti de Jesús
y que no tenga a Jesús en su corazón, que lo tenga en sus labios, que solamente sea de dientes para afuera. Qué doloroso es cuando no vemos las cosas positivas, cuando no aprendemos a hacer el bien, cuando no somos portadores de la presencia de Dios. El estar atrás de un púlpito no me garantiza nada. El decir que soy un pastor o un evangelista no significa nada, menos en estos tiempos, cuando el amor de muchos de nosotros se ha enfriado y cada pastor pelea con el pastor que está a un lado o con concilios diferentes. Es una vergüenza todo eso, pero no es nuevo. Aquí estas personas estaban llenos de celos, llenos de amargura y de resentimiento. ¿Saben por qué? Ellos ya habían orado por él y no ocurría nada. Y llega Jesús, hace una oración, ocurre el milagro, se llenan de envidia y de celos. Así pasa en nuestros tiempos. Hay gente que no ora, pero quieren que Dios los respalde como si oraran. Hay gente que no ayuna y que no tiene fe y que no se santifica, pero quieren que Dios los respalde como los otros hombres de Dios, otras mujeres de Dios que oran, que ayunan y que se santifican. No, no puedes tener las dos cosas. O pecas y te quedas con sus consecuencias, o te santificas y recibes el respaldo del Señor. Gloria el nombre poderoso de Jesús. Pero Dios no puede ser burlado. A Dios no le engaña tu corbata, ni tu traje, ni que estés atrás de un púlpito, ni tu título. Así seas licenciado, máster o doctor en teología. Para Dios estás perdido. Si no tienes la unción, si no tienes el Hijo de Dios, no tienes la vida, no tienes nada. Y aquí a ver, estoy sintiendo que alguien por ahí se está incomodando y que quizá mi predicación no les esté cayendo del todo bien. Pero no, yo no estoy aquí para agradarte ni para caerte bien. No, yo estoy aquí para predicar el Evangelio. Hace falta la palabra tal cual está, no suavizarla, ni ponerle ni quitarle. La Escritura dice que los pastores en ese tiempo, bueno, eso es un representante del pastor, ¿verdad? Un saduceo, un fariseo, viene siendo hoy un pastor, un evangelista, gente de autoridad. Es una vergüenza que ellos, en vez de darle gloria a Dios por un bien, le estén acechando. Pero bueno, Dios nos libre de esa maldición, de semejante sentimiento. Qué vergüenza es estar enseñando la verdad y estar viviendo una mentira. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Hay bondad? ¿Hay maldad? ¿Hay luz? ¿O hay tinieblas? A Dios tú no lo vas a engañar. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Vamos a continuar con el verso número 2. Entonces, cuando Jesús detecta el problema y la necesidad a ese hombre, dice verso 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. O sea, ellos sabían que Jesús podía sanar y de hecho lo estaban hasta provocando para ver si en ese día de reposo haría algo. ¿Por qué marca en la Escritura día de reposo? Era un sábado y los días de reposo, que eran los sábados, que también era cuando ellos se reunían, no se debía, según la ley, por una falsa interpretación de los fariseos, no se debía ni trabajar ni hacer el bien. Por eso Jesús al final los cuestiona. No se debía de hacer ningún trabajo. Y ellos lo consideraban una obra o un trabajo, el que Jesús hiciera un milagro. Por eso ellos lo acechaban. Ellos querían que Jesús sanara un lunes, un martes, un miércoles, pero no en sábado, porque la ley decía que no debíamos obrar para hacer nada, que debemos estar en reposo y descansando. Y fíjese bien lo que es una falsa interpretación de la Escritura. Cuando no entendemos bien el texto, lo torcemos y le decimos que diga lo que queremos. Y ya no estamos predicando la verdad, la palabra de Dios. Estamos predicando lo que creemos, lo que imaginamos. Usted puede creer lo que quiera, pero no puede enseñar lo que quiera. Tiene que estudiar y prepararse para que enseñe con responsabilidad. Así es que estas personas, aún con su estudio, tenían faltas. Imagínense los que no estudiamos, ¿cuántas faltas no tendremos? Y aquí la Escritura dice que ellos lo acechaban. Para empezar, como le dije en un principio, a Jesús se le busca, no se le acecha. A Jesús se le busca con un corazón dispuesto y se le rinde. Yo tengo que llegar rendido a Él, me tengo que humillar. No tengo que buscarlo con un espíritu altanero y orgulloso. A Jesús se le busca con respeto y con honra. Pero estas personas no respetaban a Jesús, no lo consideraban un ministro. ¿Y cuántas veces nosotros vemos que hay pastores que les gusta que les digan pastores, pero que ellos mismos no respetan a otros pastores? ¿Cuántas veces vemos que los mismos predicadores entre ellos mismos están peleando y no se respetan, pero piden respeto? Hello, ¿cuánto le adoran? ¿Cuánto le dan gloria? No podemos pedir respeto cuando no damos respeto. No tenemos la moral. Estamos siendo igual que los fariseos, unos sinvergüenzas. Entonces, aquí dice que le acechaban para ver. Ellos no necesitan ver nada de Dios. Ni Dios necesita probarle a ellos nada. Tampoco Dios necesita probarme a mí nada. Él es Dios y yo lo necesito. Y Dios no me necesita a mí.
Entonces aquí ellos estaban actuando de una manera negativa, de una manera perversa, diabólica. Le estaban acechando a ver si hacía algo que ellos querían para poder acusarle, a ver si le sanaba. Y fíjese bien, una sanidad. Una sanidad era que le devolviera a Jesús el movimiento de la mano a esa persona. Y si esto ocurriera, pues este hombre ya podía trabajar, podía ser independiente, ya no podía depender de otras, perdón, ya no iba a depender de otras personas y de la caridad o de las limosnas que le dieran. Él iba a poder usar sus manos para ganarse el pan de cada día. Era un bien para ellos mismos y para la sociedad y para su familia, si es que la tenía. Pero la gente no quiere que la gente reciba el bien. No reciben ellos y no dejan recibir. Este también es un problema muy grande. Y lo peor de todo es que está dentro de las mismas iglesias. Yo siempre he pensado de esta manera. Cuando yo recién me convertí, creí que todos eran buenos y que eran maravillosos. Pero me doy cuenta que los errores más grandes y los pecados más grandes no están en el mundo, están dentro de los que estamos en Cristo Jesús. Dios nos ayude y nos perdone. Entonces ellos estaban viendo ahora si Jesús cometía un error o más bien si hacía lo que él quería a fin de poder acusarle. Tú no puedes acusar a Jesús. Él te puede acusar a ti, porque Él un día será tu juez y tendrá el valor y tendrá la autoridad para juzgarte y darte salvedad o acusarte de condenación eterna. El verso 3 dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano, ya Jesús entendiendo el espíritu incorrecto y perverso, diabólico, que tenían esas personas que estaban hablando tan bonito de la palabra de Dios, que estaban ahí leyendo la ley, que estaban dándose golpes de pecho, eh, estaban acechándolo, y Jesús aún sabiendo lo que estaban en sus mentes, sus pensamientos y lo que había en sus espíritus, esas intenciones, Jesús aún así, viendo la oposición, Jesús tiene poder y tiene autoridad para hacer el bien, aunque la gente no quiera recibir el bien. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Mire qué tremendo. Él pudo haber hecho el milagro a escondidas o en los desiertos o en los montes como lo ha hecho en otras historias. Pero en esta ocasión, como él supo que se le estaban resistiendo y que se le oponían y que lo querían manipular y decir, tú puedes sanar otro día menos en sábado. Jesús dijo, no, yo sano lunes, martes, miércoles y también el sábado. En otras palabras, a Jesús no lo vamos a chantajear, no lo vamos a manipular, ni lo vamos a estar manejando a nuestro antojo. Entonces Jesús le dijo, ¿sabes qué? Levántate y ponte en medio. Voy a orar por ti. Gloria al nombre poderoso de Dios. Entonces les hace una pregunta, les dice antes de hacer el milagro. ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero qué tremendo, hermanos. Ellos sabían la respuesta y ¿sabe qué hacían? Callaban. No puede haber un corazón más empedernido, más contagiado, más influenciado diabólicamente que el que resiste la verdad una y otra vez. Ya resistieron la palabra, ya resistieron el espíritu, ya resistieron otra vez la confirmación de si era bueno o era malo hacerle el bien a un hombre, sabiendo la respuesta, no la dan y callaban porque no querían reconocer que ellos estaban equivocados y que Jesús lo único que quería era hacer la voluntad de su Padre que lo había enviado, a darle bendición a los que estaban cautivos por el diablo, a libertarlos. Y les pregunta antes de hacer el milagro, ¿hacer el bien o hacer el mal, dar la vida o quitar la vida? Pero ellos se callaban y no le querían responder. ¿Cuántas veces nosotros también callamos delante de la presencia de Dios porque no queremos responderle? Es mejor que tú le respondas y te arrepientas de tus pecados y nos arrepintamos de lo que no está bien en nuestras vidas. Vamos a continuar con esta palabra poderosa. Dice, entonces mirándolos alrededor, esto a mí me sorprende, porque Jesús es todo amor y muchos lo predicamos así, es correcto, pero no sé cuántos predicamos que también es fuego consumidor. Entonces mirándole alrededor con enojo. Jesús miraba, pero ya molesto, con enojo. Y al mismo tiempo le dolía el hombre de la mano seca, pero le dolían más con aquellos corazones llenos de maldad, de insensibilidad, de pecado y de dureza. No querían que el hombre fuera liberado de esa atadura que tenía, o de esa maldición, o de esa enfermedad, como sea. Ellos no querían recibir y tampoco querían que otros recibieran. No dejaban entrar y no entraban. Por eso Jesús voltea y los mira alrededor de ellos, a cada uno de ellos,
y se entristece, pero también se molesta y ve la dureza de su corazón. Y eso quiere decir que tú podrás confesar tu pecado o podrás guardártelo, pero Jesús lo conoce. Él ve que estás duro, Él ve que estás resistiéndolo. Dijo al hombre, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Y dice, extiende tu mano, y ahí está la bendición, el poder de la palabra. Como un hombre que no puede mover su mano, que la tiene seca, que la tiene imposibilitada, que no tiene función, va a mover su mano. Eso no se puede. Solamente que Dios, el autor de la vida, el creador de nosotros, nos diga y nos ordene a nuestros tendones, a nuestros músculos muertos, imposibilitados y debilitados, que se muevan, que recobren fuerza, que tengan vida y que sean sanos. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y él le dice, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Gloria y gloria y gloria a Dios. Hay veces que la lucha nos duele tanto, nos acongoja, nos oprime tanto que clamamos por un milagro y ni cuenta nos damos cuando ocurre o cómo ocurre. ¿Cuántos años, hermano, no tendría él así de esa manera, imposibilitado de esa mano, de no poder trabajar o saludar a alguien con su mano, ¿verdad? Decir Dios les bendiga. Entonces aquí vemos que solamente bastó el poder de la palabra de Dios. No dice que se le impuso manos, no dice que se echaron fuera demonios, dice que Jesús dio una palabra y que le dijo, extiende esa mano. Este hombre tuvo que tener fe para poder creer esa palabra y hacer lo que no se podía. Este hombre cooperó con Jesús, estuvo conectado en el Espíritu. Y si bien estaba imposibilitado en su físico, en el Espíritu estaba 100% habilitado. Gloria a Jesús. Hay muchos que no tenemos capacidades como las que tienen muchos predicadores, muchos pastores, pero tenemos otras habilidades y estamos conectados a la presencia de Dios. Y cuando Dios nos dice que oremos, oramos. Y cuando Dios nos dice que callemos, callemos. Y cuando Dios nos dice que ayunemos, ayunemos. Gloria al nombre poderoso. Extiende tu mano. Y este hombre obedece en fe, y al momento yo no sé si empezaron a tronar sus huesos, sus tendones se estiraron, pero él pudo sentir y experimentar la viva presencia y el poder del Espíritu Santo recorriendo ese brazo y siendo restaurado, siendo sanado completamente. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo me gozo con esta palabra. Ni cuenta se dio por la emoción, por el gozo, por el poder. Y así va a pasar en tu vida. A lo mejor te pasará igual que él. Será una sorpresa, será un de repente. Llegará un día y serás transformado. Tu hijo será mudado, tu hija será transformada, tu marido será transformado en un abrir y cerrar de ojos, con una palabra, en un servicio, en un culto, en una oración, en un ayuno. Gloria a Jesús, en una predicación. Aleluya. Voy a estar terminando con esta maravillosa palabra y triste a la vez al final. Él extendió su mano y dice la Escritura que le fue restaurada sana. El milagro estaba hecho. La sanidad estaba presente y el sanador también. Pero cuando acabó el culto, no todo era bendición. Dice el verso 6, tristemente vamos a acabar así, pero lo vamos a evitar nosotros en nuestras vidas. Y salidos los fariseos, que eran un grupo de personas que representaban la ley de Dios y que enseñaban la palabra, que hoy vienen siendo nuestros pastores, nuestros evangelistas, nuestros profetas, nuestros maestros, nuestros apóstoles. Dice que ellos se quedaron en esa reunión y que la alargaron un poco más, pero hicieron grupitos y estuvieron por allá hablando a solas, en una esquinita del templo. Por allá se iban a otros lugares o se reunían en casas aparte, sin consentimiento de su pastor, sin consentimiento. Hello, cuánto le adoran, sin el consentimiento de Jesús, sin el tomarle en cuenta. A él lo despacharon, le dijeron amén a la reunión, Dios les bendiga. Y ellos tomaron consejo con otro grupo de religiosos que eran los herodianos y se pusieron de acuerdo para estar en contra de él. Él es Jesús, de él para destruirle. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y así es la reacción de los que estaban dentro. Es triste, es algo difícil de creer, son las cosas que no queremos ver, que no queremos escuchar, pero a Jesús se le atacó por todos los frentes. Pero él venció también en todos los frentes. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Él vencerá toda adversidad, él vencerá toda oposición y él destruirá todo poder del enemigo. Así es que nosotros, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? Bueno, yo te invito a que tú
No te llenes de celos, no te llenes de amargura, no tengas envidia, no tengas celos. Tus hermanos en Cristo Jesús no solamente son los que están en esa congregación, son de todas las congregaciones, son tus mismos hermanos, llevan la misma salvación, el mismo sello y la misma presencia de Dios. Así que sí, Dios usa más a un pastor que a otro pastor. No entren en contienda, no sean carnales, no seamos ingenuos y no seamos tontos. Aprendamos a saber que es Dios en ellos y no en ellos. Son Dios con nosotros, como dice la palabra de Manuel. Dios en nosotros o con nosotros. Y tomemos consejo, pero ¿saben qué? No para ir contra Jesús, no para ir contra nuestros pastores, no para ir contra los predicadores. No tomes consejo con alguien más para chismear en contra de un líder. No tomes consejo con alguien más para chismear en contra de tu pastor. No, toma un consejo para bendecir la obra. Toma un consejo para hacer una nueva inversión en la obra. Toma un consejo para un nuevo proyecto. Toma un consejo para apoyar a tus pastores, para apoyar al ministerio local, para hacer algo para la obra. Hay muchas necesidades en la iglesia, hay mucha necesidad. Así es que tú puedes hacer tomar un consejo con un hermano, con otro hermano, con tu esposo, con tu esposa, para hacer de bendición. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Hagan una actividad, vendan alguna comida al final de la iglesia y eso utilícenlo para dejarlo en la ofrenda de la iglesia para que el pastor decida en qué se va a invertir y que su congregación mejore. O hagan una actividad para ir y evangelizar a las prisiones, a los centros de rehabilitación, a las calles. Júntense un grupo, pónganse de acuerdo, hagan un consejo y vayan, pidan permiso a sus pastores, a sus líderes y luego vayan con la bendición de ellos a las calles, a las prisiones, a los centros de rehabilitación. Lleven la palabra a los perdidos y hagan algo bueno para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de toda esta palabra? Dios está en movimiento, pero también el enemigo está en movimiento constante dentro y fuera de las iglesias. Vamos a guardarnos, vamos a conservarnos, vamos a vivir en oración, vamos a evitar esos deseos que vienen en contra y que están atacando a la iglesia. Estamos nosotros mismos asaetándonos a nosotros mismos. Estamos hablando con nuestra lengua y dañando y destruyendo. Hay gente que daña en la iglesia, pero tú no tienes que hacerlo. Si tú dañaste, perdón. Perdón, si tú fuiste dañado, perdona, pero no dañes. Olvídalo, bendícelos, que cada uno recibirá de Dios lo que hizo. El que hizo bien, recibirá bien. El que hizo mal, pues recibirá su recompensa también. Dios es justo y todo lo ve. Tú no hagas nada, encomiéndate a Dios y deja que Él haga lo que tiene que hacer. Al final de la historia, Dios termina venciendo toda oposición, toda arrogancia, toda dureza, y el hombre sale bendecido. Y Jesús sale también de esa congregación. Así es que hay algunas congregaciones en las que se predica de Jesús, pero Jesús ya no está ahí, hace mucho que salió. Salió por su orgullo, salió por el pecado del pastor, salió por el pecado de la congregación, salió por el pecado de la gente, salió porque no se le adora, salió porque van a regañadientes, salió porque la gente ya no lo ama, dice que lo ama, pero este pueblo de labios me honra, mas su corazón se ha alejado de mí. Entonces vamos a terminar con una oración. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas hablando a nuestro corazón y que yo no sea soberbio ni orgulloso y que aprenda a reconocer cuando estoy equivocado, cuando estoy en un pecado, cuando estoy en un error y salga de él y me arrepienta y venga a ti. Líbrame de un corazón duro, líbrame de la envidia, líbrame del resentimiento y hazme una persona diferente, constante en la iglesia, constante en la oración y que siempre busque representar tu palabra en obediencia y fidelidad. Hazme una persona de bien y hazme también alguien que haga el bien a los demás, a no sentirme celoso cuando no me toca a mí la bendición, sino a gozarme con el que tú escogiste para bendecir. Señor, yo me gozaré con los que se gozan. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi vida, mi familia y bendice a todos aquellos que están a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos nuevamente en otra predicación. Dios les bendiga.